Buenas tardes. Saludo a la comunidad de telesecundaria del sector número 1 del Valle de México, así como todo maestro de telesecundaria. El día de hoy daré continuidad al webinar anterior, el cual se titula Elaboración del programa analítico formal en telesecundaria en la nueva escuela mexicana 2023-2024, parte 2. Temas a tratar. Número 1. Recapitulando el elemento 2 de la primera parte de la elaboración del programa analítico. Tema 2. Experiencia con la elaboración del programa analítico formal para ciclo escolar 2023-2024. Elaboración de los elementos 4, 5, 6, 7 y 8. Y obtener un programa analítico formal completo, no terminado. Tema 3. Recomendaciones. En la parte derecha muestro una imagen en la cual tiene el propósito de hacer sinergia con toda la comunidad de telesecundaria. Tema 1. Recapitulando. Procedimiento para elaborar el programa analítico formal en numeral 2, el cual utilizaré como ejemplo en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, segundo grado, trimestre 2, y como ustedes saben, utilizo un Excel que al final de esta plática volveré a colocar, pero que me estaré refiriendo continuamente en cada uno de los elementos. En esta recapitulación, leo entonces el elemento número 2. Articulación entre los PDA de los contenidos, resultando el contenido integrador y subcontenidos e intenciones didácticas, a partir de la dosificación que proporcionó la Dirección General de Materiales Educativos. Quiero recordarles que este elemento número 2 hicimos varias aproximaciones en este recorrido de la elaboración del programa analítico. Pero una vez que la Dirección General de Materiales Educativos nos proporcionó el documento conocido como dosificación, el cual ya trae la articulación, el trabajo se nos facilitó mucho. Y es por eso que a partir de ahí voy a hacer esta recapitulación. Entonces, la experiencia de la elaboración nos pone en alerta, en asegurarse del dominio de la articulación entre los PDAs de los contenidos que se están articulando y se muestra entonces en una intención didáctica. También recordarles que tenemos 4 intenciones didácticas, una que corresponde al proyecto parcial de aula y 3 que corresponden a los proyectos académicos. Quiero entonces enfatizar que en este elemento es la primera oportunidad del encuentro sistemático y consciente de los conocimientos y saberes de la intención didáctica, lo cual obliga a la revisión de la nueva familia de libros de textos y los recursos de telesecundaria para lograr el dominio de los docentes de conocimientos y saberes desde la articulación. Entonces, en este ejercicio voy a plantear que para tener un dominio de esta articulación tenemos que hacer un ejercicio de introspección. En el ejemplo, para lograr el dominio de la articulación de conocimientos y saberes, como lo marco en esta lámina, pues vamos a partir de la intención didáctica, que está en este óvalo, el cual voy a leer para el ejemplo que ya referí. Entonces, la intención didáctica dice, aplicarán los principios de Pascal y Arquímedes en experimentos científicos sobre las interacciones de fuerza y movimiento y el uso de expresiones cuadráticas para resolver problemas. Además, discutir sus soluciones y aplicación en el mundo real. Recordemos que en la intención didáctica se desahogan las preguntas que enseñar
cómo enseñar y para qué enseñar. Y es crucial que siempre, en cada intención didáctica, podamos encontrar respuesta a estas tres preguntas, ya que son básicas para el modelo pedagógico de telesecundaria. Y como vemos en este recuadro, donde estoy señalando con el cursor, presento la respuesta a estas tres preguntas. Como vemos, y podemos contestar la pregunta ¿qué enseñar? Me refiero a qué conocimientos y saberes se van a enseñar para cumplir esta intención didáctica. Y entonces la respuesta es conocimientos de física, que es el principio de Pascal y Arquímedes, de matemáticas, que es utilizar expresiones cuadráticas para calcular áreas y resolver problemas en el mundo real. Como lo conocemos en matemáticas, es la resolución de problemas, pero aplicado ahora sin perder de vista el mundo real. En la pregunta, ¿cómo enseñar? Pues podemos encontrar en esta intención didáctica lo que se conoce como estrategia detonadora, que es experimento científico. Quiere decir que el medio para allegarnos a estos conocimientos y saberes es por medio de experimento científico. Pero no podemos perder de vista lo que dice la intención didáctica, que es también resolver problemas y discutir las soluciones. Tendremos entonces que darle una representación matemática para explicar, como vamos a ver más adelante en los elementos que tiene que tener nuestro programa analítico. Y también podemos encontrar la respuesta a la pregunta ¿para qué enseñar? Y es para resolver problemas en el mundo real. Vean cómo entonces la intención didáctica ya nos señala una ruta de trabajo con nuestro alumnado. Y lo que quiero mostrar es que a partir de este análisis de encontrar la respuesta, seguimos trabajando el elemento 2 en esta recapitulación. Y como he dicho, es el primer encuentro para la búsqueda de la nueva familia de libros de texto gratuitos de telesecundaria, sus recursos en la nueva escuela mexicana y la utilidad de otras fuentes. Todo este ejercicio nos va a llevar a lograr este dominio de articulación de los conocimientos y saberes y poderlos explicar a nosotros mismos y lógicamente posteriormente al alumnado. Entonces, esta revisión en este elemento número 3, pues es a partir del programa sintético, como lo vemos aquí en la lámina, posteriormente utilizar la dosificación de la Dirección General de Materiales Educativos, que estamos viendo aquí cómo viene estructurado, y lo que yo comentaba, viene la intención didáctica del proyecto parcial de aula, que ya ahora sabemos que así se llama, y las intenciones didácticas que lo conforman, que van a dar como resultado nuestros programas, perdón, nuestros proyectos académicos. También revisamos el libro de saberes disciplinares, precisamente para tener una idea clara de qué información trae este libro para explicar, para entender este principio de Pascal y de Arquímedes. También revisamos el libro de múltiples lenguajes, pues para ver si desde ahí también encontramos alguna lectura que nos ayude a desarrollar los proyectos que corresponden a este proyecto parcial de aula que ahora sabemos que así se llama. Pero también otras fuentes bibliográficas. Este es muy importante llevarnos la idea clara de que siempre vamos a estar realizando una revisión de fuentes bibliográficas o otras fuentes, porque nos vamos a dar cuenta que precisamente el libro de saberes disciplinares no cuenta con toda la información que nos está solicitando la intención didáctica. Entonces, vean la importancia que tiene tener un análisis claro, como lo acabo de hacer, desmenuzar la pregunta, qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Desde ahí entonces estamos vigilando el cumplimiento de esa intención didáctica a partir de la revisión de materiales.
Y como ven, entonces, la experiencia que yo les platico para entender el principio de Pascal y su representación matemática, pues, y al momento, como también lo he comentado de la revisión de los libros, es cuando me percato que no viene toda la información para dar cumplimiento a la intención didáctica. Y aquí pongo un ejemplo. Como vemos en esta lámina, hay un dibujo donde una mujer que usa zapatillas por accidente pisa a un varón, como lo acabamos de ver. Y entonces el libro de saberes disciplinares pues nos habla de que la presión es igual a la fuerza aplicada en un área, donde la fuerza con esa flechita arriba indica que es un valor vectorial. La presión y el área son valores escalares. Y entonces aquí nos explica brevemente este principio y concepto de la presión. En el mismo libro, después vamos a encontrar, como está en esta lámina, una representación de dibujo donde vemos que hay una prensa hidráulica, donde una persona ejerce una presión, como lo vemos, perdón, ejerce una fuerza, como lo vemos en la lámina. Esa fuerza es aplicada a un área y entonces tenemos como resultante una presión que sería la D1. Esa presión es constante al pasar al siguiente pistón de salida, el cual tiene una área mayor, vamos a tener como resultado una fuerza hacia arriba. La representación matemática nos las dicen aquí, denotando una F mayúscula, una A mayúscula, que es igual a una F minúscula entre una A minúscula. Lo que representa entonces que la fuerza de salida es entre el área, que es la presión de salida, es igual a la fuerza aplicada de entrada entre el área. Por lo tanto, esa igualdad nos hace precisamente realizar posteriormente un despeje matemático para poder encontrar esta fuerza. Como he dicho, no viene una explicación de su representación matemática, pero la intención didáctica nos dice que tenemos que resolver problemas. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos si no aplicamos precisamente un desarrollo matemático para poder realizarlo? Y es ahí donde el maestro o la maestra tiene que estar muy seguro de cómo se comporta este fenómeno a través del uso de las matemáticas. Para ello, en esta misma lámina coloco unos cuadros que están representando a las hojas de lápiz y papel en el cual tuve que trabajar para poder explicar este fenómeno a través de una representación matemática. Insisto, estos ejercicios tuve que consultar otras fuentes de información para poder lograr explicarlo y recordando que también debo de ir pensando en cómo esto lo voy a llevar a la experimentación. Quizá muchos de nosotros recordamos las clases de física en preparatoria. Y bueno, también podemos consultar otros libros para tener todo ese bagaje de información que posteriormente lo tenemos que ocupar. Por lo pronto, voy a platicarles este ejercicio de lápiz y papel para interiorizar, entender y explicar la articulación entre el saber de física y el saber de matemáticas. Abro este archivo, lo voy a hacer un poco más grande, como ven, y lo digo es lápiz y papel. A letra, son ensayos que uno hace con el lápiz y papel para poder explicar. Y entonces, como vemos aquí, dice análisis de la articulación del PDA a partir de la intención didáctica. Pues una vez que ya sabemos, hemos detectado cuáles son estos saberes, ahora pues tenemos que entenderlos. Para ello, también es importante no perder de vista la estrategia detonadora que es experimento científico, lo que decía. No solamente es hacer el experimento como tal, tenemos que en ese proceso formativo tener una explicación matemática o científica. Bueno, continuando con el análisis, como ven aquí, al revisar la bibliografía, pues me percato que hay distintos sistemas
de medida. En este caso se va a ocupar el Sistema Internacional SI, en el cual pues nos dicen con qué unidad de medida se va a precisamente a representar la magnitud. En este caso la longitud con m metro, y aquí pues efectivamente ponemos metro, se mide en metros. La masa se representa como, vemos aquí, kg y es el kilogramo. El tiempo, S, segundos. El peso, newtons. La energía, el joule, con una J. La presión, el pascal, con PA. Ya desde aquí tenemos que tener conciencia de que no es lo mismo la masa, que es kilogramos, y el peso. Normalmente hay una gran confusión en estas dos unidades de medida cuando se resuelven problemas, y más adelante lo voy a comentar. En este análisis, continuando, también a revisión de la literatura, de la bibliografía, nos dicen que es muy importante el análisis dimensional. No perder de vista qué tipo de unidades se van a utilizar cuando se sustituye en las expresiones matemáticas. En este caso, la presión es igual a la fuerza aplicada en una área. Para que podamos obtener pascales como está aquí, la fuerza debe darse o debe de representarse o medirse en newtons y el área en metros cuadrados, y no en centímetros cuadrados o otras unidades como milímetros cuadrados, etc. Eso es muy importante también alertar al alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, es importante también en ese proceso de enseñanza y aprendizaje a través de proyectos, y en este caso de un experimento científico, la conversión de unidades. Como les había dicho, cuando el área la tenemos en milímetros, pues tenemos que convertirla en metros. Y podemos utilizar, como viene aquí en el cursor, lo que se conoce como el método de unidad, y basado en la propiedad fundamental de la proporción. Aquí vemos un ejemplo de cómo se hace la conversión de 50 centímetros a metros. Este método es muy común y hay que también dominarlo para que cuando se ocupa le podamos explicar al alumno. Ya después entonces sigo con mi análisis. En este caso nuevamente retomo el concepto de presión con su expresión matemática. La presión es igual a la fuerza aplicada en una área. Y bueno, aquí escribo nuevamente los saberes, conocimientos que se van a desarrollar en esta intención didáctica. Así también hago un breve ejercicio de lo que tiene que ver con las expresiones cuadráticas con el área y que también lo podemos encontrar en nuestro libro de saberes disciplinares. Ya con esto tengo una idea más clara de cómo se están articulando los saberes de física con los de matemáticas. Y en este proceso de resolución de un problema, no debemos perder de vista los conocimientos procedimentales. Me refiero cuáles son esa secuencia de pasos para resolver un problema y ser limpios en el trabajo. Bueno, una vez hecho este repaso, pues empiezo ahora con un ejercicio, con un problema que me va a permitir aplicar precisamente todo lo que en esta revisión he realizado. Y el primer problema es o tiene que ver con el concepto de presión y posteriormente con el concepto del principio de Pascal. Y dice el problema así: una persona de 60 kilogramos con una zapatilla de tacón de punta con área de 0.00008927 metros cuadrados, por accidente pisa a otra persona con el tacón. ¿Cuánta presión ejerció el tacón? Bueno, este problema, como ven, alude al dibujo que tenemos en nuestro libro de saberes disciplinares y que no viene un ejemplo para poderlo contestar a través de las expresiones matemáticas. Y no podemos confiarnos en que solamente por medio del dibujo le vamos a explicar al alumnado o a través de la experimentación va a entender con el dibujo este fenómeno.
Para contestar la pregunta, bueno, aquí tenemos, nos dan el dibujo aproximado del tacón y sus medidas, ¿sí? Y también nos dan el área total. Quiere decir que podemos calcular estas dos áreas en un momento dado y nos tiene que dar este resultado. ¿Por qué está este problema así? Con el propósito de incursionar al alumno de la aplicación de la expresión matemática antes de calcular las áreas. Sin embargo, pues ya depende del maestro o la maestra si quieren incursionar a calcular el área total a través de la suma de las dos áreas, que son figuras geométricas compuestas. Lo primero que tenemos que mostrarle al alumnado es ser ordenado en el trabajo. Es un conocimiento procedimental de cómo tenemos que ir aplicando precisamente las expresiones matemáticas. Y lo primero que le decimos es que reconozca los datos que tenemos en el lenguaje natural escrito, cuando nos dan el problema. Y como ven, aquí tenemos el área total, la masa, y tenemos que calcular la presión. Es importante que reconozca el alumno cuál es nuestra variable a calcular. Posteriormente, también que reconozca qué expresiones matemáticas nos van a ayudar. En este caso son dos expresiones matemáticas, el de presión y el de fuerza. Y aquí es donde yo les comentaba hace un momento la importancia de no confundir entre masa y peso. Y el cual el peso es una fuerza. Es una fuerza, quiere decir que un objeto ejerce una fuerza hacia el centro de la Tierra. Y no es lo mismo masa que fuerza o peso. Y entonces, para calcular la fuerza, pues se multiplica la masa por la gravedad, como está expresado aquí. Posteriormente, ya iniciamos con los cálculos y lo que hacemos es calcular precisamente la fuerza, aplicando la expresión matemática y haciendo esta multiplicación, encontramos que la fuerza que se está aplicando esta persona, de la que tiene zapatillas, es 588.6 newtons. Ahora sí, calculamos la presión que está ejerciendo a través de la expresión matemática, sustituimos los datos, hacemos operaciones y nos da como resultado que hay una presión ejercida de 6.593.480.45 pascales. Es común que el alumnado y nosotros mismos no tengamos esta noción de qué significa estos 6,5 millones de pascales ejercidos. Así como hay otras dimensiones que cuando nos dan las cantidades no tenemos una idea tan clara de qué significa esa cantidad. Para ello, vuelvo a realizar otro problema para que en este caso a mí me quede claro la diferencia cuando es pisada ahora la persona con un zapato de tacón de piso. Por lo tanto, aquí dice cuánta presión ejercerá si el tacón es de un zapato de piso con un área de 0.0019817 metros cuadrados. También nos dan el dibujo y nos dan el área total. Nuevamente, reconocemos nuestros datos, que aquí los tenemos, las expresiones que vamos a ocupar, hacemos el uso de las expresiones matemáticas y entonces encontramos que la fuerza pues es la misma porque es la misma persona la que está pisando a la otra persona por accidente, que son los 588.6 newtons. Calculamos la presión, vemos que el área ahora es mayor de este tacón y entonces nos da un resultado de presión de 297.017.71 pascales. Haciendo este análisis de reflexión aquí, vemos que las zapatillas son 6.593.480.48 pascales y con el zapato de piso 293.017.71. Vemos que hay una diferencia enorme. Ahora bien, quien ha sido pisado por accidente en estos dos casos, sabemos que cuando se pisan con una zapatilla el dolor es intenso, a diferencia del otro. Pues tiene que ver porque la presión ejercida es mucho
mayor que con un zapato de piso. Y entonces ya desde aquí, con estos datos matemáticos, puedo ir pensando en realizar un experimento para que el alumnado pueda entender el concepto de presión y también una idea de lo que representan las cantidades. Regresando a mi presentación, como les he comentado, ahorita en este ejercicio de lápiz y papel, pues ya me queda claro este concepto de presión. Pero ahora lo que tengo que pasar es a entender el principio de Pascal. Por lo tanto, como ven aquí en estas dos hojas, pues describo este ejercicio lápiz y papel y vuelvo a mostrárselos de esta manera a través del escaneo. Lo hago un poquito más grande y bueno, como ven, pues también hago un pequeño análisis de los conocimientos y saberes. Aquí nos dice pues que tenemos que calcular perímetros y áreas de figuras compuestas y el tacón como tal es una figura compuesta porque está representada con un rectángulo y una semicircunferencia. Bueno, y como ya habíamos dicho, o como yo les había comentado, la expresión matemática que me representa el principio de Pascal está aquí. La fuerza, bueno, primero nos dice que en una prensa hidráulica las presiones son constantes. Entonces, al ser constantes, por eso la expresión matemática nos dice que la fuerza de entrada entre el área de entrada, que es la presión de entrada, es igual a la fuerza entre el área de salida, que se conoce como la presión de salida. Haciendo despejes matemáticos, podemos encontrar la fuerza resultante, como nos lo pide en el dibujo que vimos en el libro de Saberes Disciplinares. Y planteo mi problema. Le doy datos y se tiene una prensa hidráulica con una fuerza de 10 kilogramos y un radio de 1 centímetro. En el émbolo de salida se tiene un radio de 15 centímetros. ¿Cuánta fuerza se tendrá en la salida del émbolo? Y bueno, como ven aquí represento a mi manera rápida con un diagrama para entenderlo y empiezo precisamente a realizar mis cálculos. Como habíamos comentado, pues empezamos con reconocer la información que tenemos en el lenguaje natural, qué es lo que tenemos que calcular, aplicamos las expresiones, bueno, reconocemos las expresiones y empezamos en ese reconocimiento a hacer el despeje para poder encontrar precisamente la fuerza de salida en esta prensa hidráulica. Como ven aquí, pues volvemos a calcular la fuerza por esa masa que se está colocando a la entrada del primer pistón y tenemos entonces que se ejerce una fuerza de 98.4 newtons. Para poder aplicar precisamente la expresión matemática, pues no conocemos el área de entrada. La calculamos con su expresión matemática y es aquí donde es una ecuación que representa de segundo grado. Simplemente, pues tenemos la expresión matemática de segundo grado. Calculamos el área, como ven, pues nos da un área muy pequeña. Desde aquí, como ven también, estoy cuidando las unidades que debemos de ocupar. Como tenemos en centímetros, lo tenemos que pasar a metros, hacemos los cálculos para tener ya directamente los metros cuadrados. Y aplicamos la expresión matemática, aquí la presión 1 es igual a 98.4 newtons entre el área y tenemos como resultado una presión de entrada de 624.522.5 pascales. Siguiendo en la resolución y aplicando precisamente ahora las fórmulas o expresiones, encontramos el área 2, que es el área de salida, la cual obtenemos con 0.0353 metros cuadrados. Como ya teníamos la expresión matemática de la fuerza de salida, sustituimos y hacemos operaciones, encontrando que la fuerza de salida
es de 22.072.4 newtons. Si queremos saber cuánto representa en kilogramos esa fuerza, pues aquí lo tenemos. Haciendo los cálculos, utilizando precisamente la fuerza es igual a la masa por la gravedad, despejando, tenemos que son 2.249.9 kilogramos. En este dibujo, pues represento que al aplicar 10 kilogramos, tenemos como resultado 2.249.9 kilogramos. Vean entonces que la prensa hidráulica, este ejercicio, ya nos muestra cómo esta fuerza se amplifica y con ello, pues, de acuerdo al ejemplo en el libro, en esa representación del dibujo, podemos levantar un auto. Todo ello lo mostré para que el ejercicio de lápiz y papel para entender los saberes y conocimientos es básico para posteriormente poder continuar el desarrollo del programa analítico. Y claro, todo esto nos va a servir como base para la planeación didáctica. Entonces, maestras, maestros, quiero comentarles que es muy importante que cuando hagamos el análisis de la articulación, como ya tenemos lo que conocemos como intenciones didácticas, es muy importante hacer este ejercicio lápiz y papel para estar conscientes de que tenemos un dominio de la articulación y de los saberes. Sin embargo, a partir de eso, pues hago estas recomendaciones. Para el ejemplo del proyecto parcial de Aula 6 y el proyecto académico 16, reconoce el principio de Pascal a partir de la experiencia del aprendizaje del concepto de presión y sus unidades de medida aplicadas. Como ven, todo esto es conclusión del ejercicio de lápiz y papel. También reconocer los conocimientos procedimentales a desarrollar por el alumnado, el cálculo de áreas, presión, fuerza, entre otros. Hemos visto que el alumno es desordenado y puede pues conflictuarse más si no le vamos mostrando un orden para para realizar los cálculos. Ese conocimiento de procedimiento pues no lo podemos perder de vista. También desde la lectura de la realidad por el docente, reconocer la aplicación del principio de Pascal en la vida cotidiana, del alumno en su comunidad, en su municipio, estado y país, todos los territorios. Vean ustedes cómo desde aquí ya en esa lectura de la realidad tenemos que saber qué tanto el alumnado tiene este problema de que no sabe aplicar el principio de Pascal. El siguiente es desde la lectura de la realidad reconocer los contenidos y los PDAs que necesita el alumnado y que le serán exigidos en los exámenes de nivel media superior. Tenemos que tener cuidado cuando ahorita vamos teniendo este dominio y reconociendo este saber matemático y de física y procedimentales, porque en los exámenes de media superior les hacen preguntas y normalmente no va a ser a través de un proyecto, sino en general de la resolución de problemas. Todo lo que he comentado ahorita, pues a lápiz y papel, etcétera, lo tiene uno que hacer ahora con el principio de Arquímedes para también tener una base sólida de ese dominio y de esa articulación. Bueno, una vez hecho esta recapitulación que me tardé un poco, lo vi muy importante porque hay maestras, maestros que preguntan que cómo van a articular ese saber en el proyecto académico o lo que conocemos como estrategia detonadora. Al hacer esa pregunta, pues nos hace pensar que no ha realizado un análisis introspectivo de esta articulación y entenderla, como lo acabo de mostrar a lápiz y papel. Asimismo, yo espero que en este ejercicio que mostré y que es mi experiencia narrativa, quede claro esa importancia. Y como van a ver posteriormente en los siguientes webinars, este ejercicio lápiz y papel me va a dar mucho fundamento para la planeación y otros elementos, otras actividades que se tienen que hacer. Ahora bien, voy a continuar con el elemento 2, en el tema 2,
que es las experiencias de elaboración del numeral del 4 al 8 del programa analítico. Bueno, el elemento 4 le conocemos como la lectura de la realidad. Esta lectura de la realidad es amplia, es un abanico amplio. No se limita, como lo hemos hecho antes, a un diagnóstico de los socioeducativos, lo económico y lo académico. Ahora se amplía el espectro. Eso que hacíamos lo tenemos que seguir haciendo, pero con otras consideraciones. Una de ellas es como está aquí en el libro o en el cuadernillo de diseño creativo. Eh, eh, de tal manera que para poderlo desarrollar este elemento 4 en mi formato de programa analítico, una manera es precisamente haciendo categorías de análisis y subcategorías. Si nuestro cuadernillo nos dice que tenemos que conocer la condición del alumno, pues esa sería una categoría. Y también debemos de conocer la condición del docente, que sería otra categoría. Regresándome al alumno, nos dice que tenemos que conocer esa condición de lo académico, lo personal y lo familiar. A esto le vamos a llamar subcategorías. Y para el docente también aplican estas tres subcategorías. Luego nos vamos al inciso B, que entonces sería otra categoría y son los elementos del contexto internacional, nacional y estatal. Posteriormente tenemos otra categoría que es el diagnóstico sociolingüístico. Muchos no lo consideran, no lo mencionan. A priori se da por hecho que no tenemos grupos étnicos o personas que hablan en una lengua original. Sin embargo, es importante diagnosticar si eso es cierto. Si fuera así, el diagnóstico sociolingüístico nos va a dar información para decidir en el Consejo Técnico Escolar la suma de otras disciplinas de este campo formativo de lenguajes. Sabemos que normalmente hay 3 disciplinas. Resultados del diagnóstico pueden ser 4 o 5. Y por último tenemos otra categoría que es el contexto social de la escuela. Quiero comentar que estas 4 categorías y las subcategorías no son limitativas. La escuela, el colectivo escolar puede determinar que haya otras categorías o ir sumando subcategorías a estas que ya están aquí. Bueno, esta es la parte introductoria. Para hacer la lectura de la realidad, tenemos que partir, en este caso, de la problemática que ya tenemos en nuestro programa analítico. Como vemos aquí en la lámina, estoy sacando de mi programa analítico tanto la intención didáctica como la problematización. Recuerden que esta problematización se refiere al problema académico. Ya he comentado en otras ocasiones que en el modelo pedagógico de telesecundaria se reconoce 2 tipos de problemas, las problemáticas académicas y las problemáticas sociales. Y entonces la Dirección General de Materiales Educativos ya nos da la redacción de la problemática como lo vemos aquí en este cuadro. Esto simplemente lo retomamos de ahí y le voy a dar lectura. No aplican los principios de Pascal y Arquímedes en experimentos científicos sobre las interacciones de fuerza y movimiento y el uso de expresiones cuadráticas para resolver problemas, además de discutir sus soluciones y aplicaciones en el mundo real. Como ven, solamente tiene anexada la palabra no. Como vemos, cuando dice no aplica, es el grado máximo de desconocimiento de este saber que tiene, el conocimiento que tiene esta intención didáctica. Y resultado precisamente de elaborar la lectura de la realidad en alguna de sus categorías, este no puede cambiar. Puede, cuando digo que puede cambiar, y aquí dice que no conocen, se refiere que a nadie del alumnado del grupo conoce. Puede transformarse en que algunos, o medianamente, etcétera. Bueno,
Pues como dice aquí, la lectura de la realidad inicia de la problemática académica. Y entonces se trata de buscar y averiguar la relación de la problemática con este cuarto elemento. Pues no podemos perder de vista en elaborar preguntas de estas categorías que tengan que ver con este proyecto. Y así sucesivamente con cada intención didáctica que, como ya sabemos, nos da como resultado un proyecto académico. De tal manera que cuando terminamos un trimestre o seccionamos, ya tenemos una cantidad de preguntas que arregladas, organizadas en un instrumento de evaluación, las podemos detectar. Perdón, las podemos pues encontrar la información al aplicar los instrumentos. Y entonces, como ven aquí, se hace una pregunta generadora. ¿Qué relación tiene el principio de Arquímedes y Pascal con su expresión matemática en la vida cotidiana del alumnado? Esta pregunta general pues, va a basar a las preguntas particulares de cada uno de los categorías y subcategorías. Bueno, y precisamente en la siguiente lámina de esta lectura de la realidad y de haber entendido que tenemos categorías y subcategorías de análisis donde lo que queremos es encontrar información, me auxilio de este cuadro. Como ven, es una matriz donde dice categorías de análisis y las subcategorías. Y entre ellas voy precisamente elaborando preguntas que me vayan respondiendo en particular la pregunta general. ¿De qué tiene que ver estas categorías con el saber de Pascal y de Arquímedes? Lógicamente, del uso de cuadráticas para el cálculo de áreas. Entonces, ya había comentado que una categoría es la condición del alumno, aquí está. Y las subcategorías es lo académico, lo personal y lo familiar. Puedo poner más subcategorías si creemos conveniente, como aquí están los puntos suspensivos. Y en este análisis de darle respuesta a esta pregunta generadora, pues entonces, ¿qué conocimientos y saberes previos tienen para conocer el principio de Pascal y de Arquímedes? ¿Qué resultado de mejorado de matemáticas tienen los alumnos? Lógicamente, de saberes que tienen que ver con el principio de Pascal, que es el cálculo de áreas, uso de unidades, etcétera. Asimismo, Mejuredo evalúa física, pues también ver qué resultados puede tener de primer grado. ¿Qué actividades de la comunidad utilizan los principios de Pascal y de Arquímedes? Que esto tiene que ver con aplicar de unos cuestionarios para saber si en la comunidad hay la aplicación o el saber precisamente de esta comunidad. Ya desde aquí tenemos un cambio en lo que es el modelo de telesecundaria en la nueva escuela mexicana, y que más adelante haré comentarios. En lo personal, ¿qué estado socioemocional experimenta el alumnado para estar dispuesto al aprendizaje? Tenemos que saber su grado socioemocional, como lo hemos hecho en otras ocasiones, precisamente para cuando entremos a cumplimiento de esta intención didáctica, pues tengamos un referente y la propia planeación ayude a minimizar y atrape al alumno al aprendizaje. También nos hacemos la pregunta, ¿qué estilos de aprendizaje ayudan al aprendizaje de saberes de física y de matemáticas que ahorita estamos viendo? ¿Qué barreras de aprendizaje se detectan para el aprendizaje de Pascal y de Arquímedes? Como ven, estas preguntas, aunque son específicas para esta intención didáctica, muchas de ellas, cuando se van elaborando en las demás intenciones didácticas, vemos que se repiten y que entonces, al transformarla en una pregunta que abarque a varias, pues nos va a permitir tener un instrumento pues más ligero. También tenemos que preguntar y saber de las enfermedades del alumno, cuáles son sus expectativas del alumno y qué comportamientos de sociabilidad existen. Este último se refiere qué tanto el alumno es capaz de relacionarse con los demás y no tener conflicto. Y luego nos vamos a la subcategoría de lo familiar. ¿Cuál es el nivel económico del alumnado que pueda relacionarse con los conocimientos de Pascal y de Arquímedes? Vean,
Es importante esta pregunta, que en este instrumento lo pueda decir el alumno, nos pueda arrojar información. Ya en otra categoría también podemos rescatar información. ¿Cuántos integrantes forman la familia, etcétera, ¿no? En fin. Bueno, como ven, no voy a continuar en cada uno de las categorías, pero quiero hacer esta recapitulación. Es importante utilizar una matriz donde vayamos poniendo, colocando las preguntas específicas para cada categoría. Eh, es un trabajo muy minucioso, engorroso y tardado, que quizá en estos momentos no se hizo así en la lectura de la realidad de este ciclo escolar. Pero es importante que lo vayamos trabajando en este último trimestre para prepararnos para el siguiente ciclo. O sea, ya desde ahorita podemos ir haciendo nuestras matrices, ir colocando preguntas específicas para cada intención didáctica, de tal manera que al final pueda cruzar la información y elaborar mis instrumentos que aplicaré en el próximo ciclo escolar. Sin embargo, ahorita lo comento para tener una idea y de alguna forma visibilizar lo importante que es elaborar el programa analítico y en este caso este elemento que es la lectura de la realidad. Pues bajo esta misma lógica, pues voy elaborando mis preguntas, como ven aquí, ahora en el contexto internacional y contexto nacional. Aquí quizá me quiero detener un poquito. En esta categoría del contexto internacional, uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver con el principio de Pascal y de Arquímedes? Bueno, todos sabemos que en lo económico también en algunos países se ha limitado la contratación de las mujeres que tengan el mismo derecho a ingresar a un trabajo. En este caso de ingeniería o de científicas en estas áreas. Vean desde ahí entonces que ya hay una problemática a nivel nacional y que se relaciona con este proyecto y otros más de este campo formativo que tiene que ver que debemos de impulsar a las niñas y los niños a un trabajo igualitario y a las niñas a poder desarrollarse en estos conocimientos de física y matemática y poderlas perfilar a una idea con mayor expectativa hacia su futuro. También sabemos que en lo social hay movimientos en defensa de los derechos humanos, que en varios países son violentados. Claro, aquí no se toca mucho, sin embargo, uno de ellos sí tiene que ver el derecho humano a recibir información científica de forma gratuita. Si ustedes averiguan más, hay una declaración de la UNESCO, se llama la Declaración de Budapest, donde habla el derecho a la información científica en el mundo, cosa que pareciera que fuera cierto, pero no lo es así. Bueno, hay mucho que hablar sobre cada uno de estos temas, pero por lo menos poner algunas 2 o 3 preguntas que tenga que ver con este contexto internacional en las subcategorías de lo económico, lo social, lo ambiental, lo político, la generación de tecnología, calidad de vida, por ejemplo, y que nos permita visibilizar muy bien este saber cómo se relaciona con estos territorios. Eso es importante. Bueno, lo mismo hacemos con el contexto nacional, estatal. Una vez que vamos realizando esta matriz, listo, colocando las preguntas generadoras que me van a ayudar a elaborar mi instrumento, me voy ahora también con el contexto social de la escuela. Bueno, en este caso también en mi ejercicio propongo las mismas categorías, ¿sí? Porque estas categorías nos permiten analizar precisamente cómo se mueve una sociedad. Y por último, les decía el diagnóstico sociolingüístico. Se puede aplicar muy brevemente en el instrumento si el niño o la niña habla una lengua originaria. Y si todo me da como resultado negativo que no hay nadie, bueno, pues seguiremos solamente con 3 disciplinas en el campo formativo del lenguaje.
Y reitero nuevamente, las preguntas de las distintas categorías que he mostrado y de las subcategorías son los insumos para elaborar mis instrumentos de diagnóstico y recogida de la información. Hay personajes que no lo muestran en la lectura de la realidad como lo estoy mostrando ahorita. Esto que muestro es una forma de trabajo que la Dirección General de Materiales Educativos como que nos dio una ruta que podríamos seguir. Y entonces, convencido de ellos, pues lo estamos proponiendo, lo estamos difundiendo, como lo hago ahorita. Comentándoles que esta es una recomendación de la Dirección General de Materiales Educativos que nos han encomendado a todos los coordinadores y coordinadoras de los equipos de innovación que hay en cada estado, pues tenemos esa obligación de propagar, difundir, compartir esta información y esta forma de utilizar y de entender la nueva escuela mexicana. Una vez que tenemos los instrumentos, los aplicamos, lógicamente tenemos que recuperar la información, organizarla en un informe. En ese informe, de ahí vamos a obtener lo que vamos a colocar precisamente aquí en nuestro programa analítico. Solamente palabras clave, palabras que me ayuden a tener muy bien contextualizado mi intención didáctica, mi problemática, para poderlo trabajar. La información, digamos, total o de mayor profundidad está precisamente en los documentos soporte que ocupamos. Bueno, dicho lo anterior, voy a pasar a unas recomendaciones que nos hace precisamente el doctor Marx Arriaga, que es el director general de materiales educativos, para esta lectura de la realidad, en una conferencia que la pueden encontrar ustedes. Eh, la conferencia es amplia, pero hay una parte que habla exclusivamente de esta lectura de la realidad y nos dice que para aspirar a formar sujetos histórico-social con una conciencia crítica, el primer paso es crear la capacidad humana volitiva. Esta capacidad humana volitiva no solamente la tenemos que originar y crear en nuestros alumnados, sino nosotros primero. ¿Cómo explicamos esta capacidad humana si nosotros, como trabajadores de la educación, no la conocemos, no la entendemos y no la practicamos? Entonces, la nueva escuela mexicana tiene este nuevo enfoque y bueno, para poderlo criticar, porque es parte de nuestra conciencia, tenemos que entenderlo y no criticar sin un entendimiento o sin un lenguaje o un diálogo informado. Entonces nos hace 6 recomendaciones. 1, reconocer las desigualdades, los estereotipos y los prejuicios que frenan el desarrollo de las personas. Vean, tan importante. O sea, si esto lo aplico a este proyecto, bueno, en esta intención didáctica, ¿qué estereotipos, prejuicios hacen que el alumnado no aprenda, no interiorice el principio de Pascal y de Arquímedes utilizando el cálculo de áreas? Y si hay, como hemos dicho, la historia nos ha demostrado que las mujeres han sido relegadas para el trabajo científico y hasta en los últimos años ya han sido reconocidas, pero no hemos logrado en el total de los países y de nuestro propio país. 2, fomentar una mirada crítica transformadora. O sea, sí tenemos que criticar todo en dado caso, pero con una mirada de transformación, no una crítica nada más, sin que nos lleve precisamente a una capacidad volitiva. 3, bueno, quiero hacer este comentario. La capacidad humana volitiva se refiere a la capacidad de tener la voluntad de hacer algo para cambiarlo. No nada más quedarme en mi mente con que, bueno, sí, esto está mal, no, pero ¿qué voy a hacer? ¿O qué le vamos a enseñar al alumnado a realizar para cambiar precisamente eso que está frenando su desarrollo personal? Me voy al número 3. Dejar de promover proyectos planeados y estructurados que silencian o marginan a los estudiantes, que se presenten como finalizados y listos para ponerse en práctica. No se trata, entonces, de tener un proyecto ya todo planeado y ya nada más como que háganlo. Tenemos que hacer el esfuerzo de que el alumnado vaya trabajando cada una de las etapas de los proyectos, dependiendo del campo formativo. Nosotros ya sabemos
¿Cuál es la estructura básica o la unidad básica de telesecundaria? Bueno, que más adelante lo voy a volver a comentar. 4. Identificar en el territorio como una investigación de campo las problemáticas sociales tales como la explotación, discriminación, racismo, la operación y otras formas de violencia y estereotipos. ¿Por qué insiste mucho la escuela, esta escuela mexicana? Porque ha demostrado los estudios sociológicos que estos elementos sociales que ya mencioné son los que frenan el desarrollo de las personas. Y nosotros los maestros tenemos que desarrollar acciones en el aula, en la escuela, para que esto se vaya deshaciendo. No se trata de resolver problemas grandes, sino problemas a partir de nosotros, que más adelante voy a ir platicando en otros proyectos. Ahorita pues intento hacer compartir esta información muy importante. 5. Dar sentido al proyecto desde el territorio. Vean, si es un proyecto académico, pues desde el territorio, como decíamos, en esa pregunta que le hacemos, que qué actividades reconoce el alumnado donde utilizan el principio de Pascal y de Arquímedes, en esas actividades. Desde ahí ya estamos precisamente darle un sentido al proyecto, al territorio, en este caso al territorio escolar y a la comunidad. Y irlo haciendo, pues luego al municipio, al estado de nuestro país, dependiendo de las categorías y subcategorías que presenté en este precisamente elemento del programa analítico. 6. Indignarnos, indignarse. Muchas veces, cada una de las problemáticas, tanto académicas como sociales, nos tienen que indignar. Un maestro que no se indigna, desde esta filosofía crítica, no va a poder lograr transformar al alumnado, no va a poder lograr avanzar en la nueva escuela mexicana con este sentido humano. Porque después de la indignación, que también es una capacidad humana, viene lo volitivo. Cuando se indigna uno tanto, desarrollamos la voluntad de hacer algo para cambiar. Ese es algo muy interesante que tenemos que ir entendiendo. Y entonces uno diría, en esta intención didáctica, ¿qué es lo que me tiene que indignar? De primera instancia, que el alumnado no conoce y no aplica el principio de Pascal y Arquímedes. Y debe de indignarnos porque es un saber que tiene que interiorizar el alumno, que tiene que tenerlo, desarrollarlo, aplicarlo. Si no lo hacemos, estamos violentando su derecho al saber. Es cierto que el alumnado llega con una gran problemática en esta lectura de la realidad, como lo he mencionado en una de las categorías y subcategorías que tiene que ver con el alumno y la alumna, efectivamente llega con una carga eh, grave muchas veces de situaciones de la familia o personales, de enfermedad, por ejemplo, que lo limitan. Pero eso nos tiene que indignar para buscar un mecanismo de que este alumnado que está en esa situación me debe llevar a que me indigna tanto que cómo es posible que no va a poder aprender para que yo desarrolle una capacidad volitiva de un algo que le permita avanzar. ¿Que es difícil? Claro, totalmente. Ok. Una vez que ya, como he dicho, aplicamos esas matrices, tenemos las preguntas, elaboramos nuestros instrumentos, aplicamos estas recomendaciones, pues vamos a colocar en nuestro formato del programa analítico, pues la información clave, digamos, palabras clave en ese sentido, que no nos hagan recordar la importancia de esta diagnóstico o de esta lectura de la realidad. En el caso de la condición del alumno, pues podemos anotar algunas ideas resultado de ahí para colocarlo aquí. Y no se nos pase cuando querramos dar un vistazo a nuestro programa analítico y vayamos ahora a desarrollar la planeación. Como ven aquí, pues vamos a poner la información que tiene que ver con estas operaciones básicas, el cálculo de áreas, porque ya lo deberían de tener desde la primaria y primer grado,
qué tanto conoce las unidades de medida del sistema inglés, sistema internacional o de otro sistema, o por lo menos del sistema internacional, que es el que más se ocupa. Y cómo hace las conversiones de unidades. Y luego, siguiendo con el ejemplo, en nuestro formato de programa analítico, también vamos a anotar las condiciones del maestro. En este caso son las mías, las que tengo que colocar, y cada maestro, para que les sirva de introspección y acuérdense de la indignación. Digo, caramba, estoy enfermo, no puedo seguir enfermo, tengo que tratarme porque tengo que cumplir un trabajo. Primero, yo tengo que estar bien. Y eso me debe de desarrollar la capacidad volitiva de hacer un algo para cuidarme a mí mismo. Ya con estas reflexiones empezamos a conectar, como ven, todo el programa analítico. Entonces, desde aquí nos hace reflexionar esta parte. Y entonces, poder avanzar. Aquí pongo unas notas, por ejemplo, para elaborar los instrumentos de recogida de la información es importante tener organizada la información resultado de la aplicación del instrumento de la recogida de la información y las categorías de análisis. Como ven, todavía puede uno seguir hablando mucho más de esta lectura de la realidad. Eh, ¿Cómo hago las matrices? Tengo preguntas, ahí pues, cómo estas ya las voy organizando en mis instrumentos, aplico, recojo y hago informe y luego vacío cierta información en mi programa analítico. Claro que todavía hace falta como platicar más sobre ello, pero yo estoy convencido que con estas ideas pudiera pues ayudar a habilitar a ustedes que este trabajo se haga más ligero. Bueno, voy a pasar ahora al elemento 5, que es identificar los ejes articuladores y perfil de egreso que responden a los proyectos académicos. Y una vez que hago esa actividad, lo mismo que en el elemento anterior, solamente anoto palabras clave que me ayuden a no perder de vista mi intención didáctica. He comentado que la intención didáctica me da como resultado o lo que conocemos ahora como un proyecto académico. Bueno, entonces, ahorita, digamos que cuando hablo de proyecto académico y de la intención didáctica que corresponde, pues estoy como hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, em, ejes articuladores, este análisis, no viene de cualquier fuente, viene de la intención didáctica. Por eso yo he comentado que esa intención didáctica es como el eje motor también para desarrollar mi programa analítico. Se trata entonces de qué elementos, más bien, cuáles de los ejes articuladores van a ser atendidos en esa intención didáctica, que se va a convertir en un proyecto académico. Pues vuelvo a repetir. ¿Cuáles de los ejes articuladores van a ser atendidos en esa intención didáctica? Lógicamente, si la cumplimos. Si no la llevamos a un buen cumplimiento, lógicamente, estos ejes articuladores que hemos colocado ahí, pues no se van a cumplir. Si hacemos un buen trabajo en el cumplimiento de la intención didáctica, nos va a ir dando luz a que estos ejes articuladores sean atendidos. Bueno, dicho lo anterior, como ven aquí, parte de la intención didáctica, vuelvo a insistir, y haciendo el análisis, en mi caso, yo coloco que el eje articulador de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica e igualdad de género son los que más se acercan directamente para ser atendidos con la intención didáctica que he referido desde un inicio en este ejercicio. Y entonces anoto palabras clave como la inclusión. ¿Qué es lo que voy a dar respuesta a través de esta intención didáctica? Y no debo de perder de vista la inclusión con este enfoque de decolonización o estado de desigualdad en los 4 dominios. Tengo que entender este nuevo concepto de inclusión. No es el mismo concepto que hemos trabajado antes de esta reforma. Este concepto en la nueva Escuela Mexicana de Inclusión es más amplio. Que incluya al otro, sí, pero es más amplio, porque tiene este enfoque de colonización. Entonces, primero tengo que entender qué es la colonización, para entonces el proyecto mismo, o en esta intención didáctica, abone a decolonizar
en el alumnado y en mí mismo. Pensamiento crítico. Como ven aquí dice, desarrollen su juicio en función de las relaciones de conceptos. Es una palabra clave. Cuestionar si se lo saben o existen otros tipos de conocimientos. Así como lo está escrito, quizá no nos dé una idea clara. A ustedes, a mí quizás sí, porque es un breve resumen de un ejercicio que hago, como ven en la siguiente lámina. En la siguiente lámina lo que hice fue poner los ejes articuladores que más se acercan al cumplimiento y trato de contextualizarlos. Vuelvo a insistir, cómo mi proyecto, bueno, mi intención didáctica va a atender a estos ejes articuladores. ¿Cómo va a ayudar? Si yo termino esa intención didáctica, va a abonar a estos ejes articuladores. Entonces, por eso aquí, en estas palabras clave, muy difícilmente alguien que no ha leído, no ha entendido correctamente los ejes articuladores lo va a entender. Pero quien hace su proyecto, perdón, su programa analítico y hace estas introspecciones concienzudamente, la información que coloque la va a entender inmediatamente. El otro eje articulador es la interculturalidad crítica. Aprender desde las distintas epistemologías el diálogo a saberes de la ciencia y la literatura. Bueno, me quiero regresar al pensamiento crítico. Se trata de que desarrollen los conceptos. ¿Qué conceptos? Pues el de concepto de presión, el principio de Arquímedes, es decir, por qué al mantener la presión constante podemos obtener una prensa hidráulica o por qué los barcos no se hunden, etcétera. Y poderlos cuestionar y también, al entenderlo, cuestionarlos si en su comunidad o en nuestro país hay otro saber que se relacione con esto u otra forma de explicar estos principios. Recordemos que en los grupos étnicos, perdón, sí, los grupos originarios de México Tenochtitlan ya navegaban en sus canoas. O sea, de alguna manera se explicaron por qué no se hundían las canoas. Sería interesante investigar qué tipo de conocimiento salió de ahí e hizo que lo aplicaran el principio de Arquímedes para que estas lanchas no se hundieran. Entonces, de eso se trata. El pensamiento crítico tiene que ver de desarrollar estos conceptos para poder hacer críticas y poder dar respuesta. La interculturalidad crítica está muy relacionada porque tiene que ver, esto nos dice que cada cultura genera conocimiento. Entonces, el principio de Pascal y Arquímedes, como lo estamos viendo aquí, es un conocimiento europeo, de epistemología y de origen europeo. Pero nosotros también tenemos conocimiento de nuestra región, insisto, de nuestros ancestros, en este caso la cultura azteca, donde las lanchas no se hundían. Entonces, bueno, de ahí el alumno tiene que entender que en cada cultura hay distintos tipos de conocimientos y que tenemos que aprender también entre ellos. Igualdad de género tiene que ver este eje articulador de que las niñas y los niños tienen que aprender por igual y que la mujer ha sido relegada eh, a la ciencia. La mayoría de las investigaciones desde el siglo XV, cuando salieron los artículos como una forma de difundir el conocimiento científico, más o menos en el siglo XV, los principales artículos hasta muchos siglos fueron de hombres. Hubo mujeres que investigaron, sí, pero se les relegaba y no publicaban o publicaba el marido o una persona. Pocas lograron hacer un artículo de investigación, estoy hablando en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Ya en el XIX ya pasaron otras cosas. Entonces, esto es parte de la colonización que más adelante voy a platicar. Y aquí hay una nota importante. Yo les recomiendo, y vamos a mandar algunas ligas de la doctora Isabel Camacho en sus conferencias, donde nos dice que los ejes articuladores es el marco filosófico de la nueva escuela mexicana. Y vean entonces lo importante que son estudiarlos, entenderlos y hacer estos ejercicios como está en esta lámina, donde grosso modo ahorita comenté cómo esta intención didáctica va a abonar para que estos ejes articuladores se lleven a cabo. Bueno, después, me voy al mismo elemento 5, pero ahora en la parte de identificar el perfil de egreso. Igual,
voy a anotar en el formato. Pero recuerden, cuando anotamos en el formato es resultado de un trabajo de análisis, un trabajo que hemos realizado, resúmenes, cuadros, fichas de trabajo, etcétera, y que nos permite aquí colocar información clave para no perder de vista esta intención didáctica, en este caso, a qué va a abonar al perfil de egreso. Esto nos hace tener una gran importancia de entendimiento de cada una de las intenciones didácticas, insisto, que dan como resultado un proyecto académico. En este caso, también hice un cuadro que me ayuda a entender el perfil de egreso, cómo lo voy a contextualizar ahora en esta intención didáctica. Por ejemplo, en el 3, se conocen a las mujeres y hombres, son personas que gozan del mismo derecho, etcétera. ¿Cómo lo contextualizo ahorita? Que hombres y mujeres tienen el derecho de acceder a cualquier nivel educativo. Es decir, si nosotros en este proyecto logramos la intención didáctica, estamos perfilando al alumno a que termine segundo grado, tercer grado, tenga todos los conocimientos necesarios, haga un examen y pueda acceder a seguir estudiando a nivel medio superior y después al superior. Pero nosotros somos un pilar de todo ese trabajo, al igual que primaria y secundaria. Y así como acceder al conocimiento científico. Acceder al conocimiento científico como perfil de egreso, acuérdense que también tiene que ver con el eje articulador, pero como perfil de egreso, vuelvo a insistir, en la actualidad, en la norma y en la ley, en la Constitución y en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Declaración del Budapest sobre el uso del conocimiento, está en la norma, pero en la realidad no es así. Ahorita, por ejemplo, si alguien quiere rescatar un conocimiento de una área determinada, hay bases de datos privadas que tiene uno que pagar para recabar esa información. Entonces, no se hace verdad que tenemos un acceso gratuito a todo el conocimiento científico del mundo. Eso no es cierto. Y entonces, tenemos que enseñarle al alumno esa realidad también y cómo buscar información. Quiero decirles que en este tema del conocimiento científico, resultado de que hay estas empresas que, digamos, aglutinan la información científica y la cobran, hay grupos de investigadores que hacen bases de datos libres y donde también hay muchos artículos de distintas disciplinas donde uno puede buscar información libre, porque están en desacuerdo y de estas empresas, de esta política voraz, pero están de acuerdo a la Declaración de Budapest de los Derechos Humanos, donde esta información debe de ser gratuita a su acceso. Hay mucho que hablar de ahí, pero bueno, yo hago ahorita esos comentarios. Si me voy ahora al perfil de egreso 4, valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida. Bueno, vean entonces qué tiene que ver con este proyecto o con esta intención didáctica. Pues la forma de contextualizar es que desarrollar el pensamiento científico, habilidades cognitivas y utilizarlas para su bienestar. Si el alumno logra, a partir de nuestro trabajo, interiorizar estos principios y el uso de las matemáticas, pues le estamos ayudando a desarrollar esta habilidad cognitiva, pero que además que este conocimiento lo aplique en su realidad. Y bueno, fíjense, un ejemplo claro que yo podría colocarles aquí, se imagina si llueve mucho y están en una comunidad donde no hay pavimentación, no hay cemento, no hay una capa superior de arena o de que le llaman balastre y que se hace un lodazal. El colocar tablas ayuda a circular. Y ahí están aplicando el principio de Pascal. Y seguramente que habrá otros ejemplos donde el alumno puede explicarse cómo aplicar este principio. Estoy abonando a este perfil de egreso. 5. Desarrollen una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados. Fíjense aquí en esta partecita. Tenemos que enseñarle al alumnado a fundamentar sus ideas, que argumente sus juicios. Entonces, en este caso particular, tiene que aprender a explicar matemáticamente el principio de Pascal y de Arquímedes.
No solamente es ver el experimento bonito, ay, sí le salió, no. Sí, aplicar la expresión matemática que hice en lápiz y papel para que le dé esa explicación matemática. ¿Sí? No puede nada más decir, bueno, esto pasa, ya no sé, a ver, como yo hice el ejemplo de la zapatilla y del zapato de piso, ahí se ve la diferencia del dato matemáticamente comprobado. 7. Interpretar fenómenos y hechos y situaciones históricas. Explicar con razonamiento científicamente los principios de Pascal y Arquímedes. O sea, arriba es aprender a argumentar, acá es tener los conocimientos y en el quinto es saber utilizarlos para dar argumentos. 9. Aprovecha los recursos y medios de la cultura digital. Entonces, aquí, como les decía, ¿cómo contextualizo ese perfil para esta intención didáctica? Buscan información en la red sobre el tema. Y ya les decía, se relaciona con el primero. No siempre van a encontrar información gratuita y también hay que enseñarles habilidades de búsqueda de la información como seleccionarla, organizarla, analizarla y evaluarla. Y también el uso de la tecnología para aprender a explicar estos principios. Ustedes buscan, hay aplicaciones, digámoslo así, donde está el principio de Pascal y me refiero a tecnología, y le aplican una fuerza y ven el resultado. Y entonces en esa especie de juego pueden simular lo que hace la prensa hidráulica. Pero después es interesante que, a ver, en lápiz y papel, dame un argumento de por qué si le apliqué los 10 kilogramos, me dan los 2000 y cacho que vi yo en el ejemplo que puse a lápiz y papel. 10. Desarrollen el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos. Valorar el principio de Pascal Arquímedes para transformar su comunidad. Vean entonces cómo este ejercicio de ocupar esta ficha, este cuadro, me permite escribir solamente aquí estas ideas clave. ¿Sí? Ideas clave para no, porque imagínense escribir todo, pues hace complicado, pero sí ideas claves que me permitan no perder de vista el perfil de egreso para esta intención didáctica. Yo augurio que cuando vamos trabajando esto con mayor continuidad, como lo hemos hecho, que espero que así sea, llega un momento que ya conocemos también tanto el perfil de egreso como los exarticuladores, que nos podemos ir directamente a anotar las ideas clave. Pero estos cuadros son interesantes porque me permiten analizar bien y contextualizar cada intención didáctica. Luego me voy ahora al elemento 6, revisar la metodología a utilizar del campo formativo, en este caso saberes y pensamiento científico. Y también, pues en nuestro formato tenemos un apartado donde escribimos qué metodología se va a ocupar. En este caso, aprendizaje basado en indagación, TIMS como enfoque. Y esto también nos lleva a varias ideas, a reflexionar varias cosas que tienen que ver con el modelo de telesecundaria. Si me adelanto un poco, ya sabemos que la unidad básica didáctica de telesecundaria es el proyecto parcial de aula y sus proyectos académicos. Y sabemos que ya viene información como precisamente la introducción al tema, como el diseño de actividades, que es donde está en la etapa 5, 4, 5 y 6, donde abarca toda esa información. Entonces ahí entramos en conflicto sobre esta metodología de aprendizaje basado en TIMS. Bueno, lo primero que yo propongo aquí es, pues sí, entender muy bien cuáles son estas fases, como están aquí, de la metodología aprendizaje basado en indagación. Y brevemente, miren, hablan introducción del tema, diseño de la investigación, organizar y estructurar las respuestas, presentación de los resultados de la indagación y metacognición. Es decir, tener la capacidad de revisar todo lo que hicimos en este aprendizaje basado en indagación. Como ven, estas fases que aquí se le llaman, en este documento que está aquí a la derecha, que son las sugerencias metodológicas, tenemos que tener la capacidad de colocarlas en la etapa 5, si no me equivoco. Quizá con otro nombre, con otra, pero siempre con el mismo sentido. Eso es lo que hay que tener cuidado ahí y no perder de vista esa parte porque me han preguntado por ahí.
Y vean que esta metodología también tiene algo muy importante, fomentar el uso de las matemáticas y el pensamiento computacional. Por eso yo les decía que como en este caso la estrategia detonadora es a través de proyectos científicos, no solamente es hacer el experimento y encontrar el resultado que queremos, sino la explicación matemática. Y allí es donde entra una parte también complicada de enseñar al alumno las matemáticas y los procedimientos de cálculo. Bueno, pues una vez que ya anotamos aquí, y como he dicho, no nada más se trata de anotar por anotar, sino se da por hecho que aquí estoy anotando estas palabras clave, oraciones, pero que vienen ya de un trabajo de análisis anterior y que nos deja claro que esta metodología se puede ocupar, pero tenemos que, digamos, darle un tratamiento que podamos incorporarla al modelo básico de telesecundaria, que son momentos y etapas. Después nos vamos en el elemento 7, reconocer las estrategias para atender la problemática, a reconocer el conocimiento y evaluación y su posible instrumento. Vean cómo lo que estoy comentando aquí, ya desde el programa analítico, para tener esa intención didáctica o atenderla, tenemos que tener una actividad, como dice aquí, para desarrollar la problemática. Como la problemática académica, recuerden, es no saben calcular o utilizar el principio de Pascal y Arquímedes a través de ecuaciones cuadráticas en las áreas, en problemas de la vida real, a través de la experimentación. Entonces, ya desde aquí, la propia intención didáctica, como lo había dicho anteriormente, ya nos dan precisamente em, esta estrategia didáctica, que en telesecundaria, como he dicho, y como lo estoy colocando aquí en este recuadro, la conocemos como la intención didáctica, que nos da la estrategia detonadora. Entonces, esta estrategia didáctica la conocemos nosotros como estrategia detonadora y es experimento científico. Por eso yo decía desde un principio que no podemos perder de vista qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Y de aquí, bajo este análisis, tenemos otro gran problema. Si el alumno sabe desarrollar experimentos científicos. Y por otro lado, si ya nos queda claro a nosotros como maestros qué es el principio de Pascal y de Arquímedes, dónde se utiliza en la vida cotidiana en las empresas, cuál es su representación matemática, cómo la calculamos, cuáles son las unidades de medida, las conversiones, etcétera. Porque todo esto es base también para desarrollar el experimento y explicar lo que sucede en el experimento o en su resultado, como está en esta flecha representada. Entonces, cuando colocamos aquí la estrategia didáctica que conocemos como estrategia detonadora, pues nos tiene que quedar claro esto que estoy comentando aquí. Y también vamos vislumbrando en cómo vamos a evaluar eh, esta intención didáctica o cómo vamos a evaluar el experimento científico, pero no solamente el experimento como tal, sino, insisto, estos conocimientos y saberes. Si nada más me voy a evaluar el experimento, puedo dejar fuera los saberes y entonces es una evaluación parcial. Porque recuerden que cuando les pregunten en un examen de preparatoria, en general le van a preguntar sobre estos saberes y conocimientos. Por eso es importante tener muy claro que, aunque aquí parece nada más colocar el nombre de la estrategia detonadora, que viene, insisto, en la intención didáctica, no, tenemos que hacer estas reflexiones. Bueno, y precisamente en esta lámina, vean cómo cuando hago este análisis de mi programa analítico, a mí en lo personal, pues me pone en alerta también. Y me pregunto, ¿sí sé cómo se desarrolla un experimento científico? Y bueno, indudablemente que mi conocimiento que en ese momento llega a mi mente, tengo que respaldarlo a través de investigar en esas fuentes de información que en las primeras láminas yo había comentado. Entonces, aquí como ven, es relacionar la articulación de los conocimientos
¿Cómo voy? Si ya, por eso yo les decía en un principio, si en el elemento 3 no me queda claro cómo se articulan los conocimientos, entonces, ¿cómo puedo planear un experimento científico? Y cómo le enseño en este proceso de enseñanza y aprendizaje al alumnado a que él alcance a explicar matemáticamente el fenómeno como cuando lo hice con lápiz y papel. Entonces, vean, se convierte verdaderamente en un reto para el maestro y la maestra. Entonces, aquí, pues, revisando esa información bibliográfica, encuentro y reafirmo, pues, los pasos para lo que es un experimento científico. Y se complica porque el tiempo lectivo que tenemos va a ser insuficiente. Y ahí entra entonces la habilidad de planear para proponer algunos instrumentos de trabajo. Yo en el webinar de planeación lo voy a comentar. Aquí estoy todavía trabajando mi programa analítico y ya entro en conflicto cuando pongo en mi programa analítico que la estrategia didáctica o la estrategia detonadora, como ya la conocemos en telesecundaria, para este caso son experimentos científicos. Y entonces tengo que lograr precisamente un aprendizaje generativo. Ya cuando me propongo lograr el aprendizaje generativo, ya estoy hablando de territorialización. Ajá. Porque el concepto de aprendizaje generativo es que haya un cambio de la realidad del alumno. Es decir, que al momento que él interioriza estos saberes científicos a través de la experimentación, como he dicho, lo puede aplicar en su vida cotidiana, como puse el ejemplo hace un momento. Ese ya se le conoce como un aprendizaje generativo. Y sí, incluye el aprendizaje generativo al aprendizaje significativo, más estos principios de la nueva escuela mexicana. Eso es el aprendizaje generativo. Bueno, ya me voy al último de los elementos. En caso de que no se contemple en el proyecto parcial de aula un contenido, se procede a realizar el codiseño y con ello los elementos para generar un proyecto académico, o dicho de otra manera, una intención didáctica. Entonces, como ha habido muchas confusiones sobre el codiseño, y ya desde el trabajo con la Dirección General de Materiales Educativos de hace más de un año, pues nos fue dejando claro y lo hemos compartido con ustedes. El codiseño es cuando, dicho de otra manera, no hay un contenido de los que viene en el programa sintético, y en esta lectura de la realidad vemos que es necesario em, avanzar a ese nuevo contenido, pues lo colocamos. Pero al colocarlo, tenemos que ahora que escribir su intención didáctica, los subcontenidos que van a ver ahí, las intenciones didácticas, la problemática, ver su estrategia didáctica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita en este momento no voy a tocar el ejemplo, solamente voy a dejar en alerta lo que acabo de decir y en otro momento lo voy a considerar porque implica pues otro tiempo, por lo menos una hora para poderlo explicar mejor. Bueno, ya voy al tercer tema, que es recomendaciones. La recomendación número 1 es el formato en Excel que he utilizado. Es una forma de integrar la información, los elementos del programa, en este caso el programa sintético, más lo que viene en la metodología de diseño creativo. Y tener una representación global. Ahorita ustedes van a darse cuenta que aunque es una sábana amplia, se puede uno perder la información, sí, es posible, pero cuando uno hace el trabajo, pues uno sabe dónde buscarlo y que ahí la tenemos integrada. Y cuando digo integrada es que ahí podemos ver todos los proyectos parciales de aula, pero también podemos mirar los proyectos académicos, porque recuerden que un proyecto académico da resultado a partir de una intención didáctica, como lo he venido mencionando. La experiencia que yo les muestro es que la elaboración nos permite contextualizar y como han visto ustedes ahorita, se contextualiza en cada elemento. Cada elemento tiene una forma, digamos, de entender esa contextualización e ir transitando ahora al enfoque de territorialización. 2. El formato es una herramienta para integrar los elementos del programa analítico, es decir, los 8 elementos los podemos integrar ahí.
y se respalda con las evidencias de la elaboración de sus elementos. Esto que estoy diciendo es muy importante, maestras y maestros. Habrá, y no quisiera que cuando hubiera una visita, solamente presentaran su programa analítico y cuando les hiciéramos preguntas, no supieran qué contestar. Estas preguntas que se hacen son basadas en el trabajo previo para anotar en cada casilla del programa analítico la información solamente clara. Como mostré, hay un trabajo previo en cada elemento para poder colocar información ahí. Cuando haces trabajo previo, de verdad que uno adquiere una visión muy consciente, muy profunda del programa y que, como he dicho, tenemos casi el 80% listo para hacer una planeación. 3. Se logra el numeral 2, interiorizar y dominar la articulación. Yo, con esta experiencia narrativa, les comento, y espero que haya podido explicar, convencer, que todas son trabajo interesante y profundo de cada uno de los elementos, pero hay dos que son de mucha envergadura y de mucho trabajo, que es precisamente la lectura de realidad, uno de ellos, y el otro es la contextualización, la articulación, que lo hemos entendido, la forma en que se relacionan los saberes de las disciplinas. Para eso hay que hacer trabajo en hoja y papel para poder entender y después ya transformarlo o utilizarlo en la estrategia detonadora. Yo aseguro este recomendación porque no es el único programa analítico, digamos, en estos términos de ejercicio que he realizado. 4. El programa analítico formal es la base para la realización de la planeación y adecuación. Yo espero que con el tiempo le den la connotación a esta cuarta recomendación y que ahorita confíen en lo que uno comenta en este webinar y ojalá puedan ir desarrollando los ejercicios con mayor profundidad y con mayor tenacidad. 5. El programa analítico formal es una versión completa, pero no terminada, ya que la realidad es dinámica y por lo tanto este también. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro programa analítico formal, que le hemos llamado así, recuerden que en un webinar o en el Teletips, ¿por qué le acuñamos el nombre de formal? Pero hemos dicho que es completa porque cuando cumple, que tiene todos los elementos, los 8 elementos. Insisto, los más de mayor trabajo, digamos, fuerte son 3 de ellos, no son 2. Sería el de la lectura de la realidad, entender la articulación, desde el punto de vista del conocimiento a través del lápiz y papel y precisamente el ecodiseño. Cuando tiene todo esto, decimos que está terminado. Perdón, sí, que está terminado, pero, perdón, ay, aquí que está completo porque tiene todos los elementos, pero no terminado, porque en realidad es una espiral que va a irse ajustando con el tiempo. Quizá los ajustes sean mínimos, porque la realidad que cambió en ese momento es mínima, no afecta entonces mi programa analítico. Puede ser que a principio del ciclo escolar no tenga grandes cambios, puede ser que sí. Ahora bien, aquí en la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar mencionan que hay que elaborar la planeación o adecuarla para el tercer trimestre. Y no hablan del programa analítico. No nos vayamos con una idea errónea que ya no lo tenemos que hacer. No, no hablan porque si ustedes revisan las orientaciones de las sesiones ordinarias o revisen, por favor, el teletips, que ahí hago este recuento. Hubo la elaboración del programa analítico, pasamos por 3 etapas, digámoslo así. Y la última etapa que fue en la sesión em, em, de principios de año, ahí y a principios de la primera sesión ordinaria de este ciclo escolar, se dio por terminado, pues, completo nuestro programa analítico y que supuestamente cada trimestre vamos realizando la planeación. Eso no es así porque, como todos sabemos, la información no llegó a tiempo y hubo muchos obstáculos que no pudimos lograrlo. Entonces, esto quiere decir que en este tercer trimestre tenemos que ir elaborando
al mismo tiempo mi programa analítico y la planeación que corresponde al avance de mi programa analítico. Porque debiéramos entender que ahorita también en el tercer trimestre no es posible elaborar todos los programas analíticos completos de los 4 campos formativos como lo voy a mostrar. No es posible, por muchas razones. Sin embargo, tenemos que avanzar por partes. Como ven aquí, en las pestañas de abajo, pues aquí tendría mi programa analítico del campo formativo, ¿sí? Del humano y lo comunitario, mi programa analítico formal de ética, naturaleza, sociedad, mi programa analítico de saberes y pensamiento científico y mi programa analítico de lenguajes. Estaría hablando de un solo grado, en este caso segundo grado. Y en el ejemplo que he estado trabajando, como les decía, pues sí, se hace una sábana muy grande, pero voy a darle las bondades aquí. También quiero comentarles que en los momentos que yo he estado trabajando mi programa analítico en el Excel, también lo hago paralelamente en Word, porque tiene algunas bondades que me ayudan para la planeación. Pero con el tiempo, pues cada quien nos vamos a acostumbrar a un formato que nos ayude a ser más ágiles. Sin embargo, insisto, este a mí me ha dado muy buen resultado. La parte de los elementos que he comentado, aquí vienen, miren, por ejemplo, aquí están las dos asignaturas, perdón, las dos disciplinas, y en el siguiente renglón, que está aquí, pues voy colocando los contenidos, los PDA, ¿sí? La intención, el contenido integrado, su intención didáctica del contenido integrado, como les he comentado, ¿sí? Esta intención didáctica, perdón, este contenido integrado viene precisamente de articular estos dos PDAs de los contenidos que corresponden. Pero así, todo lo que yo les fui explicando en las láminas, pues de aquí fui seccionando y poniéndolo en las láminas de una manera de que me pudiera explicar. Y entonces, pero aquí, como les digo, tengo los elementos que he estado comentando, ¿sí? Y como también he dicho, pongo información básica, información resumida, un poco abstracta, palabras clave, porque no me quedaría muy grande si coloco toda la información que viene ahí, ¿no? O en el caso de la lectura de la realidad. Y como también les decía, aquí podemos ver la intención didáctica que viene de acá se convierte en un proyecto académico. Para este caso, el 16, el 17 y el 18. Y aquí yo puedo colocar que es el proyecto parcial de aula número 6. Y si en esta lógica sigo poniendo la numeralia, pues puedo tener toda mi información agrupada como lo decía en estas conclusiones. Insisto, en respecto al formato. No nos podemos confundir que sí se ha dicho que no es un formato administrativo. Pero recuerden que en la tercera sesión ordinaria del ciclo pasado anterior se habló del formato y de alguna manera es una decisión del Consejo Técnico Escolar que tienen que discutir cómo agrupar la información. Nosotros les hemos invitado a que sea este o este lo transforman en un Word, pero que estén todos los elementos y esta forma de contextualizar cada uno de los elementos, como lo he mencionado en este ejemplo de una experiencia narrativa. Bueno, regresando a mis recomendaciones, pues quiero solamente agradecer que puedan ver este webinar y ojalá sea de ayuda para que Telesecundaria siga avanzando en su modelo pedagógico de telesecundaria con la nueva familia de materiales de telesecundaria. Por lo pronto, muchas gracias.